Creo que estoy a punto de incomodarte, pero sobre todo espero estar a punto de hacerte reflexionar. Hace ya tiempo que vemos en redes sociales cómo la espiritualidad se muestra cada vez más ligada a un estilo muy concreto de vida. Villas en Bali, coches de lujo, retiros con experiencias de alto impacto, outfits de lino blanco en un atardecer espectacular en algún lugar exótico, la libertad como sinónimo de viajar y tener abundancia económica para vivir de forma nómada aventurera, o de forma estable en una mansión con 3 coches, muebles de madera y alfombras de yute. Se está vendiendo el éxito material como consecuencia directa del desarrollo espiritual. Corrijo, una idea de éxito material muy concreta como consecuencia del desarrollo espiritual. Y lo entiendo, porque si tú vendes un producto en el mercado de lo espiritual y quieres que te compren, necesitas mostrar un resultado que sea atractivo para el ego. Y no hay nada más atractivo para el ego que el capital simbólico. Es decir, que gracias a este curso, a esta formación X, vas a dejar de tener ego para tener algo aún más valioso, un despertar espiritual. Ahora vas a estar alineado, vas a estar por encima de los que no han despertado. Te vendo con un discurso de unidad una promesa de superioridad. Y además lo que más anhela el ser humano, que es dejar de sufrir y entenderlo todo. Entender la verdad, entender el mundo. Prométeme que si me compro ese curso que va a cambiar mi mindset y me va a conectar con Dios, superaré de una vez por todas mis problemas económicos. Que seré rica y por fin dejaré atrás esta herida de carencia que arrastro desde una infancia de clase obrera. Dime que las clases sociales existen porque unas personas han trabajado más su energía que otras, sus creencias limitantes. No me digas que es porque la historia, la geopolítica y la economía han creado mecanismos para asegurar que el privilegio se herede y la pobreza también. Háblame de esos casos excepcionales en los que alguien muy pobre se hace rico. Y véndeme que eso podría ser la historia de todo pobre, como si el ascenso de uno invalidara la injusticia estructural de millones, como si no fuera real que gracias a la precarización del sur global, de la explotación de sus recursos, yo puedo estar aquí planteándome si me hago nómada digital. Total, yo no puedo cambiar el mundo. ¿De qué me sirve entenderlo? Véndeme un discurso que al menos me haga estar en paz. Véndeme que la paz es ignorar tanta injusticia para poder digerirla. Porque si no, ¿qué me queda? Decían los budistas que entender el sufrimiento no es un obstáculo para la paz, es el camino hacia ella. Decían que no sirve de nada quedarnos atrapados en la indignación o la culpa, pero que mirar hacia otro lado es ignorar la interdependencia de todos los seres. Por eso hay que trabajar la compasión activa, la ecuanimidad. Tenían prácticas y métodos para el desarrollo de esos estados espirituales que permitían entrar en contacto con la injusticia del mundo para transformarla, sin ser devorados por ella. Pero qué complicado es esto, ¿no? ¿Qué sabrían esos budistas milenarios? Véndeme que simplemente no existe la injusticia, solo la veo si creo en ella. Mi miedo a la responsabilidad se muere de ganas de desvincularme, de sentirme cómplice de la violencia del mundo. Así que dímelo y te hago una transferencia. Dime que el caos del mundo se ordenará ante mí como un rompecabezas resuelto, que ya no me sentiré pequeña ni ignorante, porque tú me darás las claves, el método, la iluminación en 3 módulos. Y además por el camino encontraré al amor de mi vida. Aunque desde el desapego, porque claro, no necesito a nadie. Y atraeré a amistades conscientes, porque el problema de no tener vínculos profundos ahora con las personas no es mi propia falta de profundidad, de contacto con mi autenticidad, y mi miedo a la vulnerabilidad y a la intimidad, y mi adicción a mejorar constantemente, que no es otra cosa que una forma de juzgar como inválido y erróneo todo lo que soy y me rodea, sino que esa panda de ignorantes no entienden que ahora medito, hago breathwork y desayuno sin gluten. Porque yo ya soy una versión elevada, coherente y luminosa que, honestamente, jamás podrían alcanzar, porque seamos honestos, son unos mediocres y unos débiles. O sea, todas y todos somos uno, sí, pero mírame, o sea, es que soy la hostia. El desarrollo espiritual ya no tiene el propósito que tenía antaño. Se ha desvirtuado completamente. Esto comenzó con la nueva era, ¿no? Hizo mucho trabajo en la síntesis, la tergiversación y la simplificación de muchísimos conceptos y caminos espirituales. Y unido al capitalismo voraz en el que estamos ahora y a esa narrativa, ¿no? de la mercantilización, pues se ha terminado de convertir del todo en un producto más que promete unos resultados. La espiritualidad está ya totalmente inserta en la lógica de la mercancía. Si no tienes esos resultados, esa paz, ese dinero en tu cuenta, etc., etc., es porque no has seguido los pasos, es porque no has comprado el curso correcto, no has pagado el coach correcto o no te has trabajado lo suficiente el mindset, el ego, no estabas preparada para sanar. Y el resultado del materialismo espiritual, ¿no? De convertir algo tan profundo, tan complejo y tan inmenso como es el camino del alma, como es la conexión con el gran misterio, en un producto mercantilizable, es que tenemos que
que abstraerlo para vender algo. Y para abstraerlo tenemos que simplificarlo. Y en esa simplificación tergiversamos el sentido, vaciamos el sentido original y lo llenamos de valor de mercado, de un sentido que sí encaja en la narrativa del sistema en el que ya estamos inmersas. Y así hablamos de sanar, pero como no entendemos realmente qué es sanar, pues de repente hablamos de tener más dinero, más ceros en la cuenta, o de repente un Lambo en la puerta de casa, o un trabajo donde nadie nos explote, pasando a ser muchas veces nosotras las autoexplotadas por nosotras mismas, ¿no? En ese autoempleo y ese discurso que nos han vendido muchos gurús de la libertad financiera. Y empezamos a hablar de, pues mira, así se abre el tercer ojo, así se eleva la kundalini, me he ido a una ceremonia de no sé qué, he despertado mi chakra X, pero no sabemos muy bien para qué. Entendemos que para ese abstracto concepto de sanar. Pero realmente, aparte de acumular experiencias que nos dan un chute de emoción momentánea y nos hacen aumentar ese capital simbólico espiritual, porque nos hace sentir más especiales, más despiertas, más alineadas, más allá de cristalizar aún más nuestro ego espiritual, no nos conecta con el gran misterio, no nos conecta realmente con algo más grande. Más bien alimenta un tipo de ego, que es el ego espiritual, que es muy difícil de reconocer porque se confunde con Dios. Pocas veces he visto salir a personas de ceremonias, ¿no?, de experiencias espirituales con un grado más alto de humildad y con unas ganas tremendas de apuntarse a un voluntariado. Y esto es lo que pasa cuando insertamos el mundo de lo intangible en la narrativa de la mercancía, ¿no? Esto es lo que pasa cuando valoramos algo en tanto que nos lleva de un punto A a un punto B. Y esto va mucho más allá de que le pongas un precio a tu trabajo, hermana, hermano. Es completamente digno que tú, si te dedicas al sector del desarrollo personal, ¿no?, del bienestar, cobres por lo que haces. No estoy hablando de eso, sino que hemos aprendido, hemos interiorizado unos guiones, unas narrativas, unas lógicas mercantiles de progreso que capitalizan los afectos, capitalizan las relaciones, capitalizan nuestra relación con el gran misterio. Hemos mamado de este sistema una forma de funcionar que es completamente incoherente y opuesta con la propuesta del trabajo espiritual en muchísimas ocasiones. Pero nadie habla de esto, no queremos pasar por la incómoda observación de que esto es así, porque tendríamos que cambiar muchas de las cosas tal y como las estamos haciendo. Y fíjate, una de las cosas que deberíamos cuestionar cuando estamos en ese despertar espiritual es que el espíritu no acumula logros, el espíritu no progresa, el espíritu solo despierta al presente, se desnuda, se muestra y entonces en el presente se pone al servicio, donde esté, al servicio de la vida. Y en ese servicio, en esa vinculación presente con todos los seres, reconociéndose en sus semejantes, reconociendo que su propósito no es el bienestar colectivo, se ilumina y de forma genuina se vincula, hasta que vuelve a desvincularse a través de la identificación con un ego individual y vuelve a producirse esa separación y vuelven a producirse los juicios, ¿no? Y nos volvemos a opacar porque nos volvemos a separar. Pero si valoras algo en tanto a que te lleva a alcanzar un objetivo, que en realidad cuando lo cumples, ¿no?, cuando lo consumes, esa experiencia espiritual, ese lo que sea, lo que pasa es que te sientes más importante y más despierta tú, y más productiva y más funcional y más espiritual, más elevada, y no en tanto a que te transforma en un ser humano más disponible para servir al amor, al prójimo, a la vida, a la naturaleza. No al sistema, ni al capital, ni a tus intereses egoicos individuales, sino al interés colectivo, al beneficio de todos los seres, al cuidado de la vida, al cuidado del planeta. Pues entonces no estás en ningún despertar. Si la mayor parte de tus decisiones y tus planes espirituales están encaminados finalmente a la acumulación de experiencias y a la extracción de valor, ¿no?, de otras culturas, ¿no?, ancestrales, en fin, a la extracción de valor para tú sentirte más válida, ¿no?, y acumular ese capital simbólico de importancia, ¿de qué estamos hablando? Si tus decisiones no son en beneficio del todo, e incluso, como puede ser coger muchos aviones. Eso es terrible para el planeta, lo sabemos todas, no estoy descifrando tampoco el código Da Vinci. Si todas las personas del planeta Tierra tomáramos la decisión de empezar a coger un montón de aviones para poder viajar a ese descanso que tanto nos merecemos o esos 500 festivales en honor a la Tierra, si todas tomáramos esa decisión, el planeta Tierra colapsaría a nivel climático en menos de 3 décadas. Entonces, el despertar a la conciencia de que todas y todos somos uno, de la no dualidad, pasa necesariamente porque tu obsesión con alcanzar un objetivo, en todo caso sea el objetivo del bienestar colectivo, de la paz colectiva. Y eso te beneficia a ti, por supuesto, porque eres parte del todo. Pero muchas de esas decisiones que estamos diciendo, al sanar tú, sanas al otro, y al cuidarte a ti, cuidas al otro, cuidado, porque ese discurso ya se lo ha aprendido el mercado. Y muchas veces ese cuidarte a ti
perjudica muchísimo al otro y perjudica muchísimo al planeta. Porque ese concepto que nos han vendido de qué es cuidarse o de qué es el merecimiento, de qué es la riqueza, muchas veces no responde a una lógica espiritual, responde a una lógica de mercado. Vivimos en una lógica constante, ¿no?, de individualismo y muy narcisista. Hay que darle una pensada a esto. Una aspiración espiritual, ¿no?, antigua, que nos puede venir del budismo, sería deseo, ¿no?, y camino para que todos los seres tengan las herramientas para ser felices, las causas y condiciones para generar bienestar y felicidad en su vida y libertad, para que no sufran por mentiras mentales que se puedan contar, para que no se sientan aisladas y separadas, para que yo les pueda recordar la unidad a través, ¿no?, de mi compasión, de mi compartir, de mi entregar. Pero si ese camino espiritual lo que te está haciendo es sentir cada vez más separada del mundo y juzgando a los demás, y juzgando incluso a tus antiguos amigos que no han despertado, o juzgando a esa gente que, claro, es que no está haciendo el trabajo porque sigue pobre. Hombre, los pobres algo están haciendo mal. Si tu camino espiritual te está haciendo sentir superior y en lugar de animarte a participar en el bienestar colectivo y de cada vez darte más herramientas para que entiendas el funcionamiento de la estructura, para que la puedas cambiar, te hace querer ocuparte exclusivamente de ti, de tu bienestar individual, entonces no estás despertando. Estás cambiando de pesadilla. De la pesadilla de no tener conciencia y no entender nada, no enterarte de nada, a el sueño húmedo para tu ego de realmente tener la información, entender y saber que no existe la dualidad, que todas estamos interconectadas, que todas somos interdependientes, que todo late en un único pulso y que la vida es abundante, y tergiversar esa información para tú colocarte por encima desde la arrogancia, para no tener que responder a la consecuencia que tiene esa información, que es una responsabilidad radical, y en su lugar evadirte desde la superioridad espiritual. Que despierten, que inviertan lo que yo invertí en formaciones y en criptos. A ver, estamos tan absolutamente alienados, ¿no?, y alienadas, tenemos tan poco espacio para pensar, para sentir, para realmente vivir la vida y no vivir un reel de la vida o un meme de la vida, que ni siquiera nos damos cuenta, honestamente, de que nuestro camino espiritual se ha convertido en un modo sofisticado de individualización. Y como bien plantea Chiara Otichi, la espiritualidad que no se pregunta por las condiciones materiales que hacen posible nuestras prácticas es simplemente una herramienta más del sistema para sostener el orden. Una espiritualidad despolitizada no es neutral, es funcional al status quo. Así que desconfía de la persona espiritual que no quiera tener nada que ver con entender el mundo, ¿no?, ni a nivel político ni a nivel económico. No seas esa persona, ¿no?, que confunde de esta forma lo que es la espiritualidad, que no se interesa por las desigualdades estructurales, por entender de qué forma está participando en la violencia sistémica, porque muchas veces participamos porque no tenemos la información. Desconfía de toda persona que te venda que el camino espiritual es hacerte cargo de ti única y exclusivamente, y no como vehículo para tener cada vez más espacio para interesarte por los demás y por el mundo. Porque claro que todas y todos empezamos, ¿no?, por lo básico, por revisar nuestras heridas, por revisar nuestras relaciones familiares, ¿no?, nuestro linaje, nuestras relaciones sexoafectivas, románticas, nuestros traumas de la infancia. Vale, todas y todos empezamos por ahí. Pero es una realidad que cuanto más sanas tú, más espacio tienes para dejar de ocuparte exclusivamente de ti, para interesarte genuinamente por el bienestar de los y las demás. Y claro, hoy en día estamos viendo que los hábitos, ¿no?, que nos venden como algo revolucionario, ancestral y sanador, es ponerte las gafas de cristal rojo, ¿no?, y comer chía, y hacer entrenamiento de fuerza y caminar descalza, o con tus barefoot, y todo eso está muy bien. Pero ¿qué pasa con aprender a cultivar? Con comprar comida local, comer estacional, dejar de financiar empresas que contaminan los océanos o que tratan con personas, ¿no?, y explotan a personas, o que venden armas. Dejar de apoyar directamente la tortura de los animales en las macrogranjas. Si solo cambias tus hábitos porque te hacen tener mejor aspecto y más salud, pero ningún hábito mejora la salud del planeta, ni mejora la salud de tus semejantes, ni de otros seres, entonces no lo haces por conciencia, lo haces por estética. Y lo puedes hacer por amor propio, pero ese amor tiene que conducirte en última instancia también a amar mejor al de enfrente. Quizá no te habías cuestionado todo esto. Yo es algo que llevo viendo mucho tiempo en redes sociales y yo misma caigo 1 y 1000 veces, porque está todo muy bien diseñado y muy bien montado, ¿no?, para que no le demos una vuelta. Finalmente, al sistema le interesa muchísimo, ¿no? Y cuando digo el sistema no me estoy refiriendo a una corporación invisible, no, es algo tan básico, ¿no?, y tan visible y real, ¿no? No te hablo de nada conspiranoico, te hablo de la propia estructura en la que todos los seres humanos hemos hecho el acuerdo de estar viviendo y que hace rato que no se corresponde con cómo nos estamos desarrollando a nivel espiritual, ¿no? Es como que no termina de haber un cambio estructural ni sistémico, y es preocupante si tanto estamos despertando que ese cambio no se esté dando.
Es ahí donde te preguntas, ¿estamos realmente despertando? Al sistema finalmente le interesa muchísimo que tú creas que tienes la responsabilidad final de todo, ¿no? Que todo está en ti, todo recae en ti. Que creas que a través de tu mindset, ¿no? De tu cambio de mentalidad y de tus hábitos puedes llegar a cambiar, ¿no? De forma individual la estructura, el sistema y acabar con cualquier tipo de violencia estructural, ¿no? Con la pobreza, ¿no? Si yo despierto a mucha gente a esta mentalidad de abundancia, se acaba la pobreza, ¿no? Si fuera tan fácil. Si dependiera realmente únicamente de lo individual, ¿no? Y no necesitáramos para nada lo colectivo, pues así sería, pero no es así. Que estemos tan obsesionadas y obsesionados con lo individual constantemente, que no digo que no sea necesario, digo que ahora mismo es como lo único en lo que nos estamos centrando, significa que dejamos de apuntar a las estructuras y dejamos de cuestionarnos las estructuras y dejamos de incomodar a esas estructuras y dejamos de organizarnos e invertir energía en organizarnos para crear nuevas estructuras, porque total, estamos a salvo en nuestras islas privadas, que cada uno se ocupe de su isla, pero la realidad es que el mundo es una estructura sumamente compleja y tu isla forma parte del mundo. Y despertar es darte cuenta de que incluso si todas las personas, ¿no? masivamente despertáramos y conectáramos con el corazón, hiciéramos un trabajo espiritual, si no nos organizamos, si el despertar es únicamente individual, si no tejemos comunidad, si no creamos alternativas concretas, reales, tangibles al sistema actual, la rueda seguirá girando, la rueda seguirá girando sobre los mismos cuerpos, sobre los mismos territorios, con las mismas violencias. No es suficiente con encargarte de tu isla, porque no existe la dualidad, no existe tu isla, solo existe la vida, solo existe el mundo. Estamos todas en esto. Y si solo nos dedicamos, hablando claro y pronto, a salvar nuestro culo, no es despertar, es evasión, ¿no? Y si solo nos dedicamos a crear cursos para enseñar a otros por un módico precio a salvar su culo y responsabilizamos además a todo aquel que no puede pagarlo porque no tiene suficiente compromiso con su salvación y con su sanación, pues abandonamos todo horizonte de sentido común, de justicia compartida, de dignidad colectiva. Y nos convertimos en pequeños imperios de autosatisfacción, de bienestar individual y de tiranía, finalmente. Y ahí lo sagrado pierde su pulso. No hay nada espiritual en hacer así las cosas, porque el espíritu florece cuando hay un nosotras, un nosotros, un compartir. Si el despertar te separa del mundo y te hace tener menos interés por el mundo y por el amor y el dolor de los demás, si tu camino espiritual no te lanza al mundo, pero con el corazón más abierto y con más hambre de crear bienestar para todas y todos, chiqui, quizá no es un camino, quizá es un tour por Marina d'Or. Y no se trata de que no merezcamos todas y todos, no me malentiendas, ¿no? Los alimentos ecológicos y vestir con telas nobles y poder ir a playas paradisíacas a abrirnos de piernas y tomar el sol y descansar, pues claro que merecemos todas y todos eso, ¿no? Yo ya lo decía Lafargue, ¿no? Derecho a la pereza. Claro que merecemos todas el descanso, la vida, la abundancia de la tierra. Claro que el Gran Espíritu nos quiere dignas, ricas, merecedoras, abundantes, ¿no? Sin pasar hambre, evidentemente, pero no solo eso, ¿no? Sino viviendo la satisfacción de la inmensidad de este planeta. El problema es que en muchos casos estamos confundiendo la riqueza de la vida, ¿no? Y la abundancia del Gran Espíritu con el sentido de riqueza que tiene el capitalismo. El problema llega cuando no nos preguntamos, ¿no? ¿A qué coste llega ese privilegio? Que no es un derecho de nacimiento, como sí es la vida, como sí es la riqueza y la abundancia de la madre tierra, sino que es un privilegio muy concreto sostenido en las bases del colonialismo. Te pongo un ejemplo, amiga. Cuando alquilas una villa en Bali para conectar con tu descanso, ¿no? Con tu merecido descanso, te preguntas si esa misma villa, ¿no? ha desplazado a familias locales, si ha encarecido el suelo y está expulsando a la comunidad indígena, ¿no? a la gente de ese territorio, para convertirlo en un parque temático para ricos europeos. Cuando compramos ropa, ¿no? me da igual que luzca hippie sostenible, nos preguntamos si detrás hay una mujer de Bangladesh o una niña cosiendo, trabajando 14 horas. Y cuando cogemos todos esos aviones para poder ir a retiros y a festivales y a experiencias de sanación global, ¿no? y hacemos 6, 7, 10, 15 grandes viajes al año, nos preguntamos cuántas emisiones estamos generando y si realmente la madre tierra rezaría para que cogiéramos todos esos aviones o preferiría que hiciéramos el rezo de otra manera. Y no se trata de caer en la culpa, ¿no? sino en la responsabilidad, en la coherencia. Esa responsabilidad de la que tanto se habla de forma conveniente para el mercado, pero que pocas veces nos preguntamos qué significa realmente, ¿no? Desde una coherencia, abriendo los ojos a lo que son los conceptos, cuestionando lo que nos están vendiendo, que es abundancia, riqueza y desarrollo espiritual, ¿no? Realmente abriendo los ojos y preguntándonos para cada una qué es realmente eso. Y si quizá nos están vendiendo una idea de éxito que le conviene muchísimo a la Matrix, ¿no? para sostener el sistema tal y como está.
Porque la verdad es que es profundamente incoherente hablar de amor y hablar de unidad y hablar de la Pachamama mientras le damos la espalda, ¿no?, con nuestras decisiones. Y creer que nuestros privilegios son el fruto de un mindset elevado, ¿no?, que nos hemos ganado a base de pagar a buenos coaches de abundancia, es una ilusión peligrosa, porque por supuesto, ¿no?, que a través de lo que pensamos, estoy hilando fino, ¿vale? No cojas como el mensaje general. Claro que a través de todo ese trabajo evolucionamos, vamos de alguna forma dándonos permisos, ¿no?, y aprendiendo mucho de sostener el placer y la abundancia en el cuerpo, pero eso no puede separarnos de la evidencia, ¿no?, y de la realidad de que hay un entramado mucho más amplio, ¿no?, de una desigualdad estructural, de una historia de colonización, de extractivismo globalizado, de violencias invisibles que están operando para que unos pocos en el norte del mundo, ¿no?, podamos vivir bien y de forma súper espiritual, muchas veces a costa del sur global. Y claro que sería mucho más fácil comprar el discurso de que todo es exclusivamente cuestión de mentalidad, ¿no? Oye, es que el sur global pues no ha despertado. ¿Qué hago? Aquí cada uno que piensa en sí mismo y a mí no me líes con estas complejidades, que si extractivismo, que si hostias. Claro, por eso es tan popular esta idea que nos están vendiendo, ¿no? Porque es tan simple y tan tranquilizadora. Y yo de verdad querría que fuera verdad. Yo misma vendería muchísimos más cursos y vendería muchísimas más formaciones si las vendiera desde este lugar, ¿no?, con una narrativa pseudo-espiritual. Pero, cito aquí a Thoreau, por encima del amor, del dinero y de la fama, dame la verdad. Formamos parte de un cuerpo colectivo y despertar tiene que ver con lo colectivo. Es preguntarte, ¿qué estoy reproduciendo y apoyando con esta lección? ¿Qué estilo de vida sería realmente coherente si pienso en el bienestar de la Tierra y de todos los seres, y no única y exclusivamente en mi comodidad? Porque la idea de comodidad también es la ensalada ya cortada en un sobre de plástico, lleno de químicos. Comodidad es una idea bien construida por el sistema capitalista para alienarnos de la verdad de la naturaleza, y pocas veces es coherente con un estilo de vida consciente. Y la verdad es que una espiritualidad verdaderamente encarnada, radical, libre, no se mide por cuánto has manifestado materialmente. Puede ir o no de la mano. Desde luego, de lo que va de la mano es de cuán dispuesta estás a vivir pensando en el bienestar colectivo y entendiendo que lo que es bueno para la Tierra siempre es lo mejor para ti. Porque es tu madre, es tu hogar, literalmente, es tu casa. Esa sí que es tu casa. Y todos los seres humanos, tu familia, y todos los seres, animales, plantas, tu familia. Y la mejor decisión siempre es la que no les excluye y la que no les perjudica. Y no has venido aquí a adueñarte, ¿no?, y a apropiarte y a comprar la tierra. Has venido a ser consciente de que tu único propósito es cuidarla, es custodiarla, es guardar su bienestar, su riqueza. Y entonces ahí sí, el despertar espiritual puede empezar a no ser una mercancía, una estética, una marca personal. Puede empezar a ser un servicio, una entrega, un acto de amor profundamente revolucionario. Quería traer esta reflexión que simplemente abre un debate, porque yo ni tengo la verdad, ni tampoco estoy con esto sacando una conclusión realmente, sino que abro muchas ventanas, abro muchas puertas y me gustaría pensarlo juntas. Pero sí, creo que en resumen esa es la comunidad espiritual a la que quiero pertenecer.